la Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solá. Estimados hermanos y amigos, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos en su programa Verso por Verso, aquí en la señal del 100.1 FM Radio Vida, para continuar con la lectura de las Sagradas Escrituras. Y aquí pues en este programa, más que lectura, vamos a terminar de explicar el capítulo 3 que nos quedó pendiente de la caída del hombre, la desobediencia que produjo la ruptura de la relación del hombre con Dios y todo lo que implicó. Ya en el programa anterior veíamos acerca de lo que consiste el árbol del conocimiento, el engaño del Nahash, de la serpiente, y lo que significaba. Hablamos un poco sobre el árbol de la vida también, que lo que significaba para los antiguos, y también pues la parte que le empezó a tocar a cada quien por la desobediencia, la maldición que tuvo que caer sobre, pues no sobre la humanidad, sino sobre la tierra en particular, ¿no? Y bueno, ya en ese proceso decíamos de la desobediencia, como la seducida, la mujer luego se convierte en la seductora de su marido, le da de comer, se abren los ojos, se ven desnudos, y en ese interrogatorio nos quedamos como la desnudez, decíamos que es algo muy delicado en los pueblos antiguos, se cuidaba mucho, y prueba de ello son los rituales que se hacían siempre, que tenían que ver con los asuntos religiosos, que tenían que cubrir siempre la desnudez, y Dios tiene una solución para ello. Entonces, partiendo de ahí, a partir de Génesis 3:14, que es donde nos quedamos comentando, tenemos que Dios no maldice ni al hombre ni a la mujer, sino en primera instancia a la serpiente. La Escritura dice en 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego dice el verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Y bueno, esa enemistad que incluso llega a cuestiones también que se pueden pues mencionarse como leyendas, si ustedes quieren, pero yo recuerdo que mi mamá me platicaba que cuando estaba embarazada de mi hermano mayor, se le atravesó una serpiente y se quedó retorcida enfrente de ella. Entonces, y me decía, mira, eso es lo que dice la Biblia. Bueno, yo no sé si usted cree en esas cosas, pero mi mamá lo vivió, me lo contaba con mucha pasión, que las serpientes no toleran a una mujer embarazada. Y tiene que ver con ese simbolismo, ¿no? de los elementos que intervienen en este relato bíblico. Y esa enemistad es precisamente algo que en el hebreo es el verbo suf, que la Reina Valera termina diciendo que aplastará, que herirá la cabeza, aplastará la cabeza. Esa es más bien una acción de atrapar, se puede interpretar de las dos maneras. Es decir, la descendencia de la mujer te aplastará, te herirá, o bien te herirá, te aplastará, o te atrapará. Son acepciones del verbo, solamente para que tengan una idea. Si ustedes buscan diferentes versiones de la Biblia, pueden encontrar alguna de esas traducciones, ¿no? Pero siempre aquí la idea es la enemistad. Hay un pleito que se determinó desde esa situación inicial de la desobediencia, como la serpiente incitó a la mujer, como la mujer
cae en esa desobediencia y esa enemistad sigue hasta el día de hoy, ya no tomándolo, si quieres, de manera tan literal, la serpiente y la mujer, sino el simbolismo de una criatura del polvo que vuelve al polvo de la tierra, que se arrastra, la maldición cae en que se iba a arrastrar por la tierra, y la mujer que ahora también tiene que hacer frente a la descendencia, luchar contra la creación. Ya la serpiente puede simbolizar no solamente a toda la creación de los animales, de las bestias del campo, que pudiera ser una, y hay una enemistad, y por otro lado puede ser también las cuestiones del mal, en ese simbolismo que empieza las ideas en los antiguos hebreos, de empezar a polarizar las ideas, para que ya habíamos visto, ¿no? Las dicotomías, luz, tinieblas, las dicotomías que usan entre el bien y el mal, la dicotomía que tiene que ver con el día y la noche, cuántas cosas ahí de dicotomías. Aquí también se puede encontrar de una manera alegórica eso, entre las criaturas y el hombre que fue llamado a gobernar. Pero aquí lo interesante es que también sobre la mujer no cae una maldición, sino que en ese plan divino de dar a luz, de multiplicarse, en esa bendición que les dio el Señor y no se las quitó, de fructificar y multiplicar. Recuerden el fru urbu que mencionábamos, más o menos como se pronuncia en sonorense las palabras hebreas esas, ¿no? Ya los rabinos la pronuncian muy diferente a mi tono, ¿no? Menos ahorita que ando con la garganta un poco lastimada. Pero ese fructificar y multiplicar, aunque no se lo quitó, esa bendición se volvió un proceso doloroso. El señorío del hombre, como un yugo que fue puesto sobre la mujer y su deseo hacia él. Fíjense lo que dice el verso 16: multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. No le quitó la bendición de fructificar, de multiplicarse, pero le dijo: ahora te va a costar, ahora te va a doler. Con dolor darás a luz a los hijos. Y luego dice a ese hombre del cual te formé para que fueras compañera, ayuda idónea, ahora tu deseo será para tu marido. Es una manera en los antiguos hebreos de decir, vas a ser dependiente del hombre. Y vemos cómo en las culturas antiguas, bueno, decir esto ahorita en el pleno siglo XXI, nos pueden cancelar el programa, ¿no? Pero en los tiempos antiguos era lo más común que la mujer tuviera que sujetarse al hombre, ¿no? Esas eran las culturas orientales del cercano oriente, ¿verdad? Como si lo queremos llamar así, en las culturas hebreas, y vemos siempre al hombre enseñoreándose de la mujer, siendo el Señor, aunque sí ese es el plan divino, pero en una manera mucho más lastimosa, ¿no? La mujer llegó a ser un cero a la izquierda, no contaba ni todavía en tiempos del Nuevo Testamento no contaba en las estadísticas. Si ustedes analizan cuando dicen y el Señor multiplicó los panes y los peces y dio de comer como a 3,000 personas, sin contar mujeres y niños, o sea, no contaban, ¿no? Eso es doloso en nuestro tiempo, pero era muy común en aquel entonces. Tenía que ver con esa idea de subyugarse al deseo del marido. Ella iba a desear al marido estar bajo ese yugo y él se iba a enseñorear de ella. Bueno, así quedó. Esa sería su debilidad, ¿no? Su debilidad propia, que iba a fructificar y multiplicar con dolor, pero además subyugándose al hombre. Pero luego viene el papel del hombre. Al hombre le dijo en el verso 17: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y bueno, aquí usted puede darle muchas interpretaciones, se presta para, en la cultura popular mexicana se presta para otras cosas, pero en los antiguos hebreos era simplemente, oye, debiste haber sido Dios, pues te puse a la mujer por compañera, pero no para que fuera tu guía, no para que se enseñoreara de ti, no para que ella tomara las decisiones. Y tú decidiste obedecerla a ella por encima de mi mandamiento, que era: no debes de comer de eso. Ese fue el problema, ¿no? Y no tengo nada
no tenemos nada en contra de obedecer a la mujer, ¿no? Dice, sí, a un compañero pastor, no, vale más la obediencia que los muchos sacrificios. Pero bueno, dicho sea esto de broma, pero dice, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Pero fíjense otra vez, la maldición, Dios no maldijo a la mujer por su desobediencia, ni tampoco maldijo al hombre. Le dijo, maldita será la tierra por tu causa. En el caso de la mujer, no la maldijo a ella, maldijo a la serpiente. En el caso del hombre, no lo maldijo a él, maldijo a la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Ahí la palabra afar en el hebreo, que es polvo, barro, tierra, ¿no? Puede interpretarse. Aquí a Reina Valera le gustó la palabra polvo, pero también pudo haber interpretado barro, ¿no? Porque barro eres y al barro volverás, o tierra eres y a la tierra volverás. Ese es sinónimo. Pero bueno, ¿qué vemos aquí? Aquí el problema es que en el hombre había el cargo del señorío, de gobernar, de sojuzgar toda la tierra. No se le quitó tampoco esa bendición, pero le dijo, ahora te va a costar más trabajo. Ahora el conseguir el alimento, porque el hombre es el proveedor de la familia, es uno de los roles fundamentales del hombre. El hombre siempre se preocupa por tener pan en la casa, por eso siempre desde el principio fue cazador, fue agricultor, él salía, hacía largas jornadas, a veces de días, semanas, y no volvía a casa si no traía alimento. Y el rol de la mujer era más doméstico, de las labores domésticas, de preparar los alimentos, cuidar a los hijos, pero el hombre es el protector, el proveedor. Pero ahora en esa función, dijo, vas a seguir siendo el proveedor, te hice para preocuparte por la subsistencia del ser humano, pero estaba ahí tocando las fibras más profundas de su ser. O sea, un hombre cuando anda con las manos vacías es mucho más problema emocional que lo tenga una mujer, porque al fin de cuentas una mujer dice, el hombre me va a proveer, pero al hombre ¿quién le provee? El hombre es el proveedor, el hombre es el que tiene esa naturaleza. Y ahora le dijo el Señor, la tierra que había puesto para que comieses de ella, para que los animales del campo que te había dado, para que comieras de ellos, ahora lo vas a hacer, pero con más sufrimiento, porque la tierra te va a producir dolor, la tierra está maldecida, te va a producir espinos y cardos, vas a tener que aprender a agarrar herramientas y cortar, desarraigar la maleza para poder que la planta dé su fruto, vas a tener que regar, vas a tener que cultivar, a eso se refiere. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ya no era como en el Edén, de que nomás estiraba la mano y comía, y ya el Edén se sostenía por sí solo con la bendición de Dios, pero no, ahora había que trabajarlo. Y no es que no trabajara antes el hombre. Aquí yo he escuchado también de repente que alguien dice la maldición por la desobediencia del hombre es el trabajo. No, él ya tenía un trabajo. El trabajo era gobernar, el trabajo era ponerle nombre a todo, el trabajo era, ya explicamos que poner nombre era ejercer un dominio sobre ello. Él era un administrador, claro que era un trabajo, pero ahora ese trabajo le iba a ser más difícil, más complicado. Así es que no se cuelgue el que no le guste trabajar. No es maldición de Dios, no, es una bendición del trabajo. Pero ahora nos cuesta más, es más difícil. Y esto en la mentalidad de los antiguos hebreos, porque ahorita tratamos de trasladarlo a nuestros trabajos modernos, siglo XXI, en Occidente, Sonora, México. No, pero vayamos, nos remontamos miles de años atrás cuando la vida era campesina, cuando el hombre se dedicaba con manos y con palos y piedras a hacer sus utensilios para poder labrar la tierra. No era de que me voy a subir al tractor y voy a ir y voy a agarrar el Uber para irme a trabajo. No, era una vida campesina, muy básica, con muchas carencias. Y el otro estilo de vida era la vida nómada. Los que estaban asentados se volvían campesinos, agricultores. Los nómadas seguían siendo cazadores y seguían levantando sus casas de campaña y les daban chance de quedarse en un lugar y ahí se asentaban un tiempo y luego seguían. En ese estilo de vida, esta noticia tiene un sentido más profundo, más doloroso,
porque ellos salían a buscar la comida, no tenían que ir al súper, no era de conseguir un trabajo, es otra cosa. Aquí lo interesante es, hermanos y amigos, tratar de, al acercarnos al texto bíblico, acercarnos también en la época en que fue escrito, para quiénes fue escrito, y eso ya después de entenderlo ahí, entonces sí trasladarlo, ¿no? Por eso yo no me quiero aclarar aquí, hacer un paréntesis, en este programa y la filosofía que estoy tratando de seguir es acercarnos al texto bíblico con las herramientas que tenían los antiguos, tratando de explicarles algunos aspectos culturales, históricos, que tenían que ver con los hebreos, los antiguos pobladores de la tierra, a los que les recibieron este texto, a los que recibieron estas historias, y los protagonistas de estas historias, y no meterme en la interpretación doctrinal, no, eso ya le toca a cada pastor en su congregación, a cada denominación, ahí ya en tu iglesia te van a explicar otras cosas, que está bien porque eso es doctrina, pero mi intención no es interpretar doctrina, sino interpretar el texto bíblico de una manera más filológica, ir a las palabras, qué significaban para ellos, y usted saque sus conclusiones. Es brindarles esa herramienta, tratando de dejar fuera todo lo que es doctrinar, todo lo que es de interpretación ya particular, más bien de interpretación antigua, ¿no? Ok, y aquí lo curioso también, dicho sea de paso, que no fue Adán no como nombre del primer ser humano, sino Adán como el nombre del humano, ¿no? El ser humano es Adán. Y en vez de maldecir a Adán, maldijo al Adamá, de donde fue tomado, ¿no? Hay un juego de palabras ahí en el hebreo que no se distingue en la versión en español. Y lo otro es que se introduce la muerte física para el hombre. Si no había pasado por la mente de Adán el que iban a vivir, no era un tema tal vez del diario vivir, en el que ellos estaban en ese medio, en el Edén, en el paraíso, comiendo, señoreando, poniendo nombre, gobernando lo que Dios había puesto para ellos. No estaba la idea de muerte, tal vez ni siquiera lo habían pensado, ¿no? Que un día iban a morir. Aquí el Señor les hace ver una realidad a partir de esta desobediencia. Y ahí es una manera que después se desarrolla, sobre todo en los Salmos, en Job, la idea de la muerte, y recordarnos aquí continuamente que nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar, que así como nacimos desnudos del vientre de nuestra madre, así volveremos al seno de la tierra, a la Adamá, de donde fuimos tomados, porque somos polvo. Nuestra vida es un suspiro como la flor del campo, como detalla posteriormente el Salmo 90. Nuestra frágil y corta vida tiene un final, el polvo, de donde fuimos tomados, la muerte. Entonces ya el hombre salió del Edén y con la idea de que, caray, mi vida aquí no es para siempre. Él no sabía que existía siquiera la muerte, y ahora él sabe que un día va a dejar de existir. Y bueno, después de eso viene que en el verso 20 que a su mujer Adán le puso por nombre Eva, Javá en el hebreo, por cuanto ella es la madre de todos los vivientes. Javá, es interesante esa palabra porque es muy parecida a Hayá, que significa vida, es la dadora de vida. Y qué interesante que a pesar de la desobediencia, Dios no les quitó esos atributos que nos hacen ser a imagen y semejanza divina. O sea, no solamente no la maldijo, sino maldijo a la serpiente, sino que le dijo: la bendición que te di de fructificar y multiplicarte está también en ti. Tú eres la dadora de vida, vas a ser la madre de todos los seres vivientes. Y eso es algo muy interesante. Y porque empezamos a ver ya el tema que posteriormente empiezan a desarrollar ya así como doctrina, la doctrina de la gracia, ¿no? Es decir, que cómo entra Dios en una faceta de rescate hacia el hombre, porque no lo dejó ahí en la desobediencia y lo abandonó. Dios siempre estuvo con él. Y dice también el verso 21 algo muy hermoso: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí tenemos el primer sacrificio, derramamiento de sangre, la primera
muerte expiatoria, podríamos llamarlo así, si hablando en términos doctrinales. Bueno, dije que no iba a hablar de doctrina, pero casi es inevitable aquí, pero ¿cómo lo entendieron ellos? Qué interesante decir, oye, ¿por qué Dios tuvo que matar ese animalito para vestirme a mí si yo fui el que desobedecí? ¿Qué impacto pudo haber tenido desde los primeros seres humanos que Dios no los castiga de una manera tan severa, sino que hay algo ahí en el comportamiento divino, en el carácter de Dios, que los sigue amando, los sigue ayudando? Y el Dios que los creó ahora los cubre de su desnudez. Recordemos, ¿verdad?, que la desnudez ante Dios en el antiguo Israel era una abominación, ¿no? Y luego dijo en Génesis 3:22, dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Es decir, el hombre logra el acceso al conocimiento cuando desobedeció, pero no a la eternidad, que es la que está contenida en el árbol de la vida. De ser administrador de toda la creación pasa a ser un campesino. Fíjense de qué tal grado fue la caída, la pérdida del hombre. De ser administrador de todo, el Señor le dijo, ahora vas a labrar, vas a ser un campesino. Y el árbol de la vida, pues no hablaré ahorita de él más de lo que hablamos ya anteriormente, porque si Dios nos concede llegar a Apocalipsis a este paso, quién sabe cuándo, pero allá dice que en Apocalipsis 2:7, de allá podrán comer los redimidos en el nuevo Edén, la nueva Jerusalén, donde dice, al que vencere, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, el postrer Edén. ¿Verdad? Ya al final de la escritura hay una relación muy hermosa entre Génesis, por eso es importante detenernos mucho a estudiar Génesis para poder entender también al final el cierre de todo este relato en Apocalipsis, donde reaparece el árbol de la vida. Y por último quiero mencionar que en el verso 3:24 dice, echó pues fuera al hombre. ¿De dónde? Del Edén, ¿no? Y puso querubines al oriente del huerto del Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quiénes eran esos seres querubines? Ya estuvimos mencionando que el Nahash, la serpiente, algunas corrientes rabínicas lo interpretaban como un serafín, esos seres serpentinos con alas, de esos seres que rodean el trono de Dios en la visión de Ezequiel, de Isaías. Y los querubines aquí mencionados, que también, dicho sea de paso, se mencionan en muchas de las culturas antiguas, sobre todo las mesopotámicas, que son seres con cuerpo de toro y cabezas de diferente tipo. Ahí hay varias interpretaciones. Todos coinciden en que son seres divinos, son seres celestiales, que tienen cuerpo de toro y tienen alas también, pero el rostro tiene rostro, dice, semejante a hombre, semejante a águila, semejante a toro, semejante a león. Y esos son los que resguardan el trono de Dios. El trono de Dios, que ya posteriormente en el relato bíblico seguro llegaremos a ver las visiones del trono de Dios, el Merkabá, los Opanim, los serafines. Y aquí están los querubines, que ¿por qué son importantes? Bueno, en la visión de Ezequiel dice que los veía y él quien los describe como un ser con 4 cabezas. La otra visión es, no son 4 cabezas, sino que los ves y dices, caray, parece hombre, y lo vuelves a ver, no, parece toro, y lo vuelves a ver, no, más bien parece águila. Es decir, son seres que pueden estar mutando en su apariencia, porque son seres celestiales, pues no son seres de carne y huesos, no son seres materiales, que puedan compararse con algo que se puede ser descrito fácilmente. Por eso es tan difícil describirlo en los profetas y en los antiguos escritores bíblicos, describir estos seres, ¿no? Pero bueno, el tema aquí es que resguardan el Edén para que no pudieran regresar Adán y Eva cuando fueron expulsados. Pero lo interesante también aquí es una palabra que me llamó la atención, porque dice que puso residencia, pues la palabra puso, querubines. El poner no es decir aquí están, sino que es la palabra vayashken,
les puso una morada, una residencia, una palabra de que depende de ahí la palabra posteriormente tabernáculo. Es decir, que resguardan el camino para volver a Dios, para volver al Edén, para volver a la presencia divina. Y curiosamente, ya cuando entremos a Éxodo, vamos a ver cuando el Señor rescata a su pueblo de Egipto y les manda a construir un arca, que precisamente en el tabernáculo donde estaban, las telas estaban dibujadas, ornamentadas con querubines, las cortinas del lugar santísimo estaban incrustadas querubines ahí, y en el arca del pacto había también 2 querubines ahí resguardando. Y esto nos hace entender, ¿verdad?, que ya posteriormente, tal vez aquí no, cuando Adán y Eva fueron expulsados no entendieron, pero después podemos ver que estos querubines reaparecen precisamente en el lugar donde mora la presencia de Dios. Son seres que están en el trono de Dios, que resguardan el acceso a Dios, y los puso ahí para que fueran el medio para volver a la presencia de Dios, que posteriormente la importancia del arca del pacto en los judíos, que ahí estaban otra vez los querubines. Por eso en los asuntos ceremoniales referentes al perdón, sobre todo había derramamiento de sangre, estos elementos que encontramos en Génesis 3, había el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo donde estaban los querubines, y el propósito era entrar a la presencia de Dios, un regresar al Edén. Eso es lo que en la mente de los hebreos se fue forjando, todo ese pensamiento. Por eso cuando lleguemos a Éxodo y veamos esos elementos, vamos a poder entenderlo mejor, decir, o sea que esto es porque es los querubines que ya del Edén, ¿no?, los que estaban allá, pues esos son los que están aquí, resguardando el lugar donde desciende la presencia de Dios, ¿no? Y bueno, esto es algo que quería compartirles el día de hoy. Con esto estaríamos cerrando ya lo que es el capítulo 3 del libro de Génesis, por fin. Y ya a partir del próximo lunes vamos a entrar en la historia de Caín y Abel, y vamos a tratar de hacer una lectura un poco más ligera, en el sentido de que ya no hay tantos elementos como los encontramos en Génesis 1, 2 y 3, donde nos detuvimos bastante, para que no se nos desanimen pensando que así vamos a estar de específicos. Bueno, ya la próxima historia es Caín y Abel, es alguna historia más ligera, muy significativa, pero que en un solo programa podríamos verla, ¿no? Y bueno, pues agradecemos muchísimo. No entré aquí ahora. Sí. Aquí tenemos algunos comentarios. Vamos a mandar algún saludo, ya que dice mi esposa que me está viendo a mi papá. Bendito Dios. Gloria a Dios en La Paz. Saludos, jefazo. Saludos, jefe. Me da mucho gusto que estén ahí escuchándonos. Javier Medina, mi yerno, Uriel Vizcarra, hermano también en la congregación, Enrique Valenzuela, Moisés, Juanito Mendívil, ánimo, Radio Vida es una bendición, claro que sí, es una bendición. Erika Valenzuela, también entre los comentarios excelentes. Arturo Flores, también que me ha comentado que iba a estar viéndonos. Hermana Chuyito Uribe, que siempre, ¿verdad?, siempre está también ahí al pendiente del programa. Dios les pague. Mande. Ariel Gómez, Dios te bendiga, hermano Heriberto, mi amigazo Heriberto, aunque es un hombre de pocos amigos, pero me cuento entre ellos. Sujei también, claro que sí, nuestra querida hermana ahí. Ya no me reclames, ya te mandé saludos esta vez. Un abrazo a todos ustedes, estamos muy contentos. Agradezco a mi esposa su compañía, Obed en los controles, una bendición. Y pues nos esperamos aquí el próximo lunes. Es un gusto que nos haya escuchado. Soy el pastor Jorge Solano. Estamos en la Segunda Iglesia Apostólica, Coahuila y Montes de Oca, a sus órdenes. Y este fue el programa Verso por Verso en Radio Vida 100.1. Dios les bendiga, les amamos. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Vida Obregón en el 100.1 FM.